capítulo 5, versículo 21, cuando va a empezar a hablar del matrimonio. Va a hablar del matrimonio del versículo 21, amén, hasta el versículo 33. ¿Y por qué pone ese orden Dios? Pone ese orden para que el matrimonio retorne al diseño divino, al diseño de Dios. Y va a usar dos palabras: sumisión y amor. En toda esta descripción del 21 al 33 va a usar estas dos palabras: sumisión y amor. ¿Cómo tiene que funcionar el matrimonio? El versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. La sumisión justa delante de Dios, la sumisión bíblica, la sumisión divina, tiene un riel, por así decirlo, una guía. ¿Y cuál es? El temor. Aquí dice: someteos en el temor de Dios. O sea, yo tengo que entender que ¿qué significa temor de Dios? Significa vivir en justicia, en la justicia. Significa vivir en la santidad, en la piedad, en la rectitud, en la verdad. Todo eso tiene que ver con el temor de Dios. Quiere decir que yo tengo que someterme donde hay justicia, rectitud, piedad, santidad, verdad. No es de someterme por someterme. Me estoy explicando. Y ahora, el sometimiento en el versículo 21 está hablando tanto al hombre como a la mujer, porque es un sometimiento mutuo. Por eso dice: someteos los unos a los otros. Y va a hablar del matrimonio ya en el versículo 22, y le va a poner este principio de la sumisión. No es solo para la mujer, es para el hombre también, porque es el hombre como cabeza que tiene que estar dispuesto, interesado a promover este principio para que funcione bien el matrimonio. Y que tiene que haber una flexibilidad, un acuerdo, hermano, porque cuenta la opinión de la mujer. Usted tiene que entender que el momento que usted se casó, usted dejó de pertenecerse a sí mismo. Ahora usted le pertenece a otro. Ahora usted ya no es solo. Ahora usted ya no puede tomar las decisiones como usted lo hacía antes. En el momento que usted se casa, ya no se pertenece a usted mismo, sino que ya se pertenecen los dos mutuamente. Así que para que los dos tienen que estar sometidos, y por eso que la Biblia compara el matrimonio como un yugo. ¿Por qué la Biblia compara el matrimonio como un yugo? ¿Se ha visto? Los esclavos les ponían un yugo. Ese yugo los ataba el uno al otro. Y no es que un esclavo podía ir por un lado y el otro por otro lado, no, porque el yugo los ligaba. O como cuando ponían a arar la tierra, el buey, ataban el yugo del buey con otro buey. Y Dios, para darle que no se tienen que unir en yugo desigual, dice: jamás ponga a arar la tierra a un buey con un asno, porque no tienen fuerzas iguales. Y el buey, ¿qué va a hacer al comenzar? Le va a hacer daño al asno, porque el asno no va a tener la misma energía y fuerza que tiene el buey. Por lo tanto, jamás, dijo, como ejemplo, y por eso que cuando llega a Corintios, Pablo dice: no unáis en yugo desigual. El matrimonio es un yugo. Amén, hermano. Amén. ¿El yugo qué hace? Sí hace, lo doblega a la persona. El yugo al animal, por ejemplo, lo tiraba así y el animal iba arando. El yugo representa sumisión.
Y miren, nosotros, en todo cristiano hay un yugo, y es el yugo de Cristo. Por eso en Mateo 11:28 dice: aprended de mí a ser manso y humilde de corazón. Y dice: y llevad mi yugo sobre vosotros, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Por qué? El yugo del Señor nos enseña a ser humildes. El yugo te doblega. El yugo es símbolo de sumisión. Y en el cristiano, para que funcione bien el matrimonio, en los dos tiene que haber el yugo del Señor, que los ligue, que los una, para que caminen juntos en una misma dirección, en un mismo propósito, en una misma voluntad, en un mismo acuerdo, para alcanzar una misma meta. Es que así se vive. Vosotros tres dicen: ¿podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? Todos estos principios de sumisión, de acuerdo, de unidad, tienen que funcionar. Y esto tiene que ver con actitud. La sumisión tiene que ver con actitud. Y la actitud tiene que ser humilde. Esto es lo que implica, amén, para poder vivir sumisos en el temor de Dios, para que el matrimonio funcione bien. Los dos tienen que tener el yugo del Señor, y implica que los dos sean humildes, para saber escucharse, amén, saber funcionar bien. Porque cuando el hombre y la mujer cayeron en pecado, ¿sabe qué es lo que Adán y Eva, hermanos? No solamente se rendieron a la voluntad del diablo, sino que el mismo espíritu es como que se lo transmitió el diablo al hombre y a la mujer. Porque el orgullo y la altivez empezaron a manifestarse. Por eso desde ahí empezaron a verse sus faltas, sus errores, para acusarse y señalarse. Y se destruyó el matrimonio. Dios le dijo a Adán: ¿acaso has comido? ¿Por qué crees que estás desnudo? ¿Acaso has comido lo que te dije? La mujer que me diste, ella la culpable. Así empezó. Es una manifestación de orgullo. En el momento que el hombre pecó, hermano, perdió la humildad. Y el lugar que ocupaba la humildad, lo ocupó el orgullo. Perdió el amor. Y el lugar que ocupaba el amor, lo ocupó el odio. Y así podemos decir, hermano, toda la pureza y la inocencia que había en él y que ocupaba un lugar en su vida, quedó vacío y vino a ser ocupado por el mal. Por eso, ¿cómo usted conoce a una persona orgullosa? De esa manera. El orgulloso es campeón en ver la falta de otros. Lo de ser tan fácil y acusar y se cree mejor. ¿Hay alguno aquí? ¿Se dan cuenta? Entonces, el humilde no. El humilde, si Dios le da, el humilde tiene el discernimiento de ver, pero no para acusar, no para señalar, sino para ser de bendición y ayudar a mejorar. ¿Me explico? Y tiene la sabiduría para corregir. Entonces, hermano, en el matrimonio, aquí vemos que no hay que someter a uno a otro en el temor de Dios. ¿Cómo tiene que ser la sumisión? Diga conmigo, en el temor de Dios. No es que usted se puede someter a un capricho, a una necedad. Y aquí se hace lo que digo yo. Ay, necedad. Ay, no, así no es el sometimiento. Aquí mando yo. Ay, son los vasos de la Santa Cena que están. Me estoy explicando, hermano. No es así. No es así. Justo la semana pasada puse como ejemplo cuando les estaba hablando sobre Sara y Abraham. Y les dije, de ahí podemos sacar una linda lección de sometimiento. Pero vemos ahí
la obediencia y la sumisión. Una cosa es, ¿la obediencia y la sumisión van juntas? ¿La obediencia y la sumisión van juntas, sí o no? Sí. Claro. Sí. Claro. Pero uno tiene que ser sabio para obedecer y sabio para someterse. Lo que Abraham estaba haciendo, le estaba diciendo a la mujer, por salvar su pellejo, por sus propios intereses. No calculó o no le importó regalar a su esposa. Porque al llegar a Egipto, dijo, la Biblia dice que él se dio cuenta en ese momento que su mujer era bella. Y le dijo, ahora van a ver tu belleza y me van a querer matar a mí. Si yo digo que soy tu marido, para salvar mi vida, hagamos esto. Pero ya estaba fuera de la voluntad, porque Dios le había dicho, anda a Canaán, no a Egipto. Pero él pone, darle espacio a la duda, al temor, se desvió de la voluntad de Dios. Desviándose de la voluntad de Dios, estaba dispuesto hasta a regalar a su mujer. Voy a decir que eres mi hermana, no mi mujer. Tremendo, hermano. ¿Sí se da cuenta? Pero vemos ahí, voy a tomar el ejemplo de Sara. Sara, usted se imagina, por eso la Biblia dice, solo en el capítulo 16 aparece Sara con una actitud diciéndole a Abraham, cuando Ismael se burlaba de Isaac, échalo. Solo en esa ocasión, pero aún ahí Dios favoreció a Sara, porque le dijo a Abraham, escúchala, a tu mujer escúchala. Uy, y yo cuando leía esto decía, o sea, Dios estaba de acuerdo con Sara, con lo que le decía a Sara. Humanamente uno podría decir, por eso es que mire, en 1 Pedro capítulo 3, cuando hablas del versículo 7 en adelante, habla sobre Sara, habla y la toma como ejemplo a Sara. La toma como ejemplo, porque ella llamaba a Abraham Señor. ¿Sabe qué significa la palabra Señor? Significa mi propietario, mi dueño absoluto. Dígale a su marido, tú eres mi propietario. Hermano, ¿sabe? Es que estamos hablando aquí de entender que es el matrimonio. Ya no te perteneces tú. Por eso, hermano, y mire, Sara se sometió a Abraham, y vemos ahí una mujer sumisa. Por eso es que toma como ejemplo, vámonos a Pedro, primero de Pedro capítulo 3, cuando Pedro toma este ejemplo de Sara, deberes conyugales en el versículo 1. Primero de Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Primero de Pedro capítulo 3, versículo 1. Para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Tremendo. Y ahí va a hablar de las virtudes que tiene que haber en una esposa cristiana. Y sigue hablando, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La sumisión tiene que ver con el respeto. Y eso es lo que implica la sumisión. Implica tener esta actitud. Esa es la verdadera sumisión. Versículo 3. Vuestro atavío, o sea, adorno, atavío, adorno, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. En otras palabras, tener un corazón hermoso.
lindo. Porque mire cómo tiene que ser el corazón de esta mujer. Tiene que ser, cuando dice incorruptible, ornato de espíritu afable, significa que sea tierna, amable, con buenos modales, siendo respetuosa, siendo cordial. Todo eso tiene que ver con tener ese espíritu. Entonces, eso es un examen al corazón. Si yo soy una mujer sumisa, esta tiene que ser mi conducta. Y es algo que una mujer se tiene que preguntar. ¿Me estoy comportando así? ¿Estoy siendo respetuosa? ¿Tengo estas virtudes? ¿Siendo tierna? En otras palabras, sé responder con dulzura, con palabras sabias, dulces. Sé tener buenos modales con mi esposo. Está hablando de este ornamento, o sea, de este adorno, de tener un espíritu así, afable, apacible, que ama la paz, que es todo opuesto. Y cuando llega el versículo 5 dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Verdad? Esto tiene que hablar de sumisión, hermano. Y después, el versículo 7 habla de sumisión al hombre. O sea que el hombre tiene que saberla tratar también. Porque el versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Miren que no soy yo, es la Biblia que dice que para vivir con una mujer se necesita sabiduría. O sea, no es fácil vivir con una mujer. Porque si no eres sabio, no vas a saber vivir con ella. Le vas a hacer daño. Porque hay que saber conocer. Ustedes son criaturas especiales. Porque a veces fueron diseñadas de un modo diferente. De un modo diferente, hermano. Por eso, aunque si salieron de nosotros para hacer nuestro complemento, por eso el cómpito de la mujer es ser ayuda idónea. ¿Por qué Dios las trajo a la existencia a ustedes? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de la mujer? Ser ayuda idónea. Y la palabra ayuda, ¿qué significa? Venir al socorro, hacer un círculo de protección. Eso significa ayuda, venir a socorrer. Idónea significa saber dar cuentas, o sea, tratar bien, hablar bien, saber rendir conto, decir: así fueron las cosas. ¿Se da cuenta? Y por eso, si dice aquí que por medio de esa conducta casta, respetuosa, puede ganar a su marido si es inconverso, por su conducta, no dice por sus palabras. O sea, en otras palabras, manda a predicar el evangelio al marido, no con palabras, con hechos, con conducta. Que el marido diga: ay, ¿qué le puedo reprochar? ¿De qué le puedo acusar? Nada. Porque tiene una conducta casta. ¿Qué significa casta? Pura. ¿Qué gloria que un marido tenga una mujer así? Que tenga estas virtudes. Y entonces el versículo 7 habla a nosotros los hombres con respecto a esto. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Cómo? Ahí dice cómo. Dando honor a la mujer como a vaso más. O sea, el hombre tiene que aprender a honorar a su esposa. ¡Qué gloria, hermano! Es un mandamiento de Dios. ¿Cómo usted la puede honorar a su esposa? Cuando usted honora a una persona, usted la respeta, usted la considera
Amén. Usted la sabe oír. Usted la sabe oír. Su palabra cuenta para usted. Su consejo cuenta para usted. No es que aquí se dice lo que yo hago. No. La palabra de ella tiene voz y voto. Eso es saberla honorar. Saberla considerar. Me estoy explicando, hermano. Y dice a la mujer como a vaso más frágil. O sea, poderle ayudar, ser de bendición para ella, no tenerla como tu esclava. No, si llega del trabajo y ella todavía no llega, tú cocínale, pues. Tú prepárale, tú ayúdala. Eso es parte del honorar. No que la pobre llega cansada y tiene todavía que cocinar. Sin vergüenza. Ay, hermano, perdónenme los varones. Ahora dice, como vaso más frágil, como herederas de la gracia y de la vida. Miren lo que dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, es tan importante que vivan sometidos, que haya esa flexibilidad entre los dos, ¿verdad? Esa comprensión, ese acuerdo, para que disfruten la vida y sepan vivirla bonito, y para que cuando oren sus oraciones no tengan estorbo, hermano. Y cuando estudiamos esto de estorbo, hermano, de la lengua original significa cuando algo hace estorbo. ¿Qué usted lo coge? Lo que hace estorbo lo hace a un lado, porque es un estorbo. Cuando usted se va a presentar a Dios en oración y usted no ha sabido tratar bien a su mujer, ¿sabe qué hace Dios con su oración? Su oración es un estorbo para Dios. Y Dios, ¿qué hace en su oración? Es un estorbo, lo hace a un lado, no te escucha. Y después dice Dios, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué? Claro, sigue tratando a tu mujer así. Tus oraciones no llegan ni al techo de tu casa, no suben al cielo. Y entonces todo comienza a quebrantarse, a andar mal. Son ejemplos, hermanos, que están escritos aquí en la Biblia. Miren, Abraham alcanzó la bendición de Dios, aunque si estaba fuera de la voluntad de Dios, ¿a causa suya o a causa de su mujer? A causa de la mujer. Fue bendecido él, no a causa suya, porque él se había desviado de la voluntad de Dios y le estaba pidiendo a la mujer que hiciera algo que no estaba en los planes de Dios. Dios tuvo que hasta intervenir, porque si no el faraón la puede hacer como mujer. ¿Y qué hizo Dios? Les mandó plaga, los enfermó a todos. No dice qué clase de plaga, pero imagínense, no podían ni levantarse. Y Dios se le aparece al faraón y le dice, si tú la tocas yo te mato, ¿eh? Porque es mujer de Abraham. Y entonces el faraón se llenó de temor y cogió a Sara, la dio a Abraham y dijo, ¿por qué me has mentido? Y estamos hablando del padre de la fe. Pero mire, el padre de la fe, Dios redimía sus errores, sus pecados. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no podía perderse el propósito de Dios en la vida de Abraham. Porque Dios es soberano, Dios intervino. Y ¿sabe qué? Lo bendijo a causa de Sara, no a causa de él. Porque el faraón no es que le dijo, te devuelvo a tu mujer y devuelve el oro y el ganado y las ovejas y todo lo que te da. No le dijo eso, lo mandó con las manos llenas. Así que ese hombre fue bendecido a causa de su esposa. Cuando una mujer es sumisa, sabe obedecer, hermano, ese hombre va a ser bendecido. Aunque, si mire, estaba afuera, pero ¿sabe por qué? Porque el propósito de Dios no podía perderse en la vida de Abraham y de Sara. Porque Dios le había dicho a Abraham, de ti voy a hacer una nación grande. Mira las estrellas, será así tu nación. A ver si la puede contar. ¿Y usted cree que esa palabra se iba a perder en la vida de Abraham? No se podía perder. Aunque si Abraham se desvió y aunque Sara lo obedeció, Dios intervino y los bendijo. Porque el propósito de Dios prevalece
sobre nuestra voluntad. ¿Me estoy explicando? Pero gloria a Dios, que por eso es que Pedro la toma como ejemplo a Sara. Y dice, ustedes son hijas, hace la mano cuántas son hijas de Sara, que se están comportando como Sara, siendo sumisas, obedientes, que tienen estas virtudes, son tiernas, son dulces, amables, saben responder con dulzura. Ay, pastor, así fuera mi mujer. Porque tengo una pequeña confusión. Cuando Sara sabía, ella no creía que iba a tener un hijo y no obedeció a lo que el Señor les había prometido a Abraham de que iba a tener un hijo. Pero como ella sabía que estaba anciana. bueno, eso cuando pasó todavía ella, cuando Abraham se fue a Egipto, ella se calcula que tenía unos 60 años, ¿no? Ella, porque ella era más joven que Abraham, ¿ya? Y entonces la ve y la ve hermosísima. Pero eso que tú me estás refiriendo tiene que ver cuando Sara dudó. Y Sara, por eso le digo que en el capítulo 16 es cuando la única vez que aparece. Mira, aquí se equivocó Abraham y después se equivocó Sara. Pero en todo Dios los redimió sus faltas, sus errores, porque el propósito de Dios tenía que cumplirse en ellos. Sara, ¿cuándo fue que se equivocó? Cuando se dejó llevar de la duda al ver su cuerpo que se estaba envejeciendo y dijo, ¿cómo? Si ya no tengo ni la regla, ni menstruo, ni nada, y cada día estoy... Entonces, ¿por qué? Porque, hermano, la promesa demoró 25 años para que llegue Sara. O sea, no es que Dios le prometió y le dijo, te voy a hacer de ti una nación grande. No, en esos 25 años que él esperó, hasta que llegue su hijo, él ya llegó a una vejez, y su mujer también. Por eso que la Biblia dice que Abraham creyó contra esperanza, porque ya no había esperanza, humanamente ya no había esperanza. Ya ella, su cuerpo. Por eso es que Isaac es un milagro de Dios. Es un milagro. Y humanamente yo creo que Dios comprendió. Y por eso es que Dios se glorifica en lo que es imposible para el hombre. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces Dios se glorificó. Entonces, y por eso, y esas son lecciones que Pablo dice, para que no nos acontezca a nosotros, no cometamos esos errores. Porque Abraham cometió un error, y Sara cometió después otro error. ¿Por qué? Sara no supo esperar en la promesa de Dios. Y Abraham le obedeció a la mujer. Ahí está el problema. Porque si Abraham no le hubiese obedecido a Sara, se hubiese librado todos esos problemas. Pero Abraham, bien mandado, le obedeció a Sara. Te doy a Agar, mi concubina, y entonces acuéstate con ella. Y se iba a meter en un grande problema. Y Abraham, bien mandado, dijo, venga para acá, Agar. Y ahí está, y tuvo con Agar a Ismael. ¿Se da cuenta? Y después, cuando Agar ya tuvo al bebé, la menospreciaba a Sara. Agar la miraba con desprecio. O sea, por no saber Sara esperar en Dios, causó un problema matrimonial. El matrimonio vino quebrantado porque entró una relación que no estaba en la voluntad de Dios, por voluntad permisiva de la esposa. Tremendo, ¿ah? Entonces, hermano, por eso es importante que en el matrimonio se funcione y sea el sometimiento bajo la voluntad y el temor. ¿Abraham se sometió a Sara en el temor de Dios? No. ¿Se da cuenta? Y Sara se sometió a Abraham en el temor de Dios cuando la estaba dando al faraón.
intervenir, porque si no, guay, problema. El propósito de Dios, ¿dónde iba a quedar? ¿Se da cuenta? Por eso que nuestra sumisión tiene que ser, no, yo me someto al capricho de mi esposo y le sigo a su capricho. Así es el sometimiento. ¿Y qué hago, pastor? Yo me someto a este hombre y va así como ovejita que va, ¡pum!, a cortarle la cabeza. Y después tienen tantos problemas. ¿Saben por qué? Porque se someten fuera del temor de Dios. Yo tengo que hacer lo que dice mi marido. Y Dios sabe qué hace. Y Dios, mire, por eso que, hermano, ¿por qué existe el mal, el problema, la crisis, la adversidad, el sufrimiento, el dolor y tantas cosas más, aflicciones en la vida del hombre? ¿Por qué? Por el libre albedrío que el hombre lo usa fuera de la voluntad de Dios, fuera del temor de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que estas lecciones que están aquí, saberlas, a entender con el corazón y decir, no, pues, por eso que Pablo dice, estas cosas fueron escritas para que no les acontezca a quién, a vosotros. No es que están escritas en la Biblia por el que tienen que estar escritas, no, porque a través de ellas hay lecciones para nosotros. Porque hay momentos de crisis en la vida que se presentan donde damos espacio a la incredulidad, a la duda, al temor y a tantas cosas y nos salimos de la voluntad de Dios. Como le sucedió al padre de la fe, Abraham. Como le sucedió a Sara. Y después nos vemos envueltos en tantos problemas. ¿Por qué? Porque usamos mala voluntad. El libre albedrío siempre va dirigido hacia afuera de la voluntad de Dios, no dentro de la voluntad de Dios. Porque por naturaleza el hombre, desde que Adán y Eva pecaron, el libre albedrío lo usan solo para andar fuera de la voluntad de Dios, no dentro de la voluntad de Dios. Solo cuando nacemos de nuevo y vivimos en el temor de Dios es que aprendemos a someternos en el temor de Dios. Una vez me decía una hermana, mi esposo se apartó del Señor y se hizo más diablo que yo. Y ahora llega borracho. Y cuando llega bien borracho y yo estoy bien dormida, me levantan para tener sexo, borracho. Y quiere que yo haga cosas indebidas, que yo se lo haga a él. Y como yo no me someto, vienen los problemas, me pegan, hasta le había descansado la mano. Oiga, hermano. Y así, me une una cosa, que ahí podría suceder tantos ejemplos, hermano. Es la voluntad de Dios. Digo, es la voluntad de Dios que esa hermana se sometiera a esos abusos sexuales que él, borracho, quería hacer con ella. Me estoy explicando, hermanos. El matrimonio es una cosa seria. El matrimonio fue creado, y mire, es tan serio para Dios que Dios lo compara, aquí en Efesios 5, lo compara con el matrimonio de Cristo con su iglesia. Hermano, la voluntad de Dios fue esa para nosotros, que a través del matrimonio el hombre y la mujer puedan reflejar el amor. La sumisión tiene que ver con el servicio, hermano. Amor y servicio van de la mano. ¿Cómo se mide el amor? ¿Cómo se mide el amor? Con el servicio. Yo no puedo decir, yo te amo. Sí, mi amor, yo te amo. Pero nunca te sirvo en nada. Ni te ayudo en nada. Ni te colaboro en nada. ¿Eso es amor? No. El amor se mide con el servicio. O sea que usted le sirve a ella y ella le sirve a usted. Y eso es sumisión y es amor. ¿Se da cuenta?
para llegar a complementarnos y llegar a ser uno solo en cada área de la vida. Y para eso se necesita, y miren, no he avanzado, Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos en el temor de Dios. Así que el sometimiento es la base para que funcione bien el amor y funcione bien el servicio, la colaboración. Entonces, hermanos, nos quedamos aquí. Podría decir muchas cosas más por el tiempo, pero me quedo en el versículo 21. En el versículo 22 vamos a leerlo, porque esto es importante que lo entendamos la semana que viene. Pero leámoslo, el versículo 22, para seguir hablando de la sumisión, porque hemos hablado. Dice el versículo 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Pero cómo? ¿Cuál es la palabra clave en ese versículo? Como al Señor. O sea, el sometimiento tiene que ver con un amor puro, porque es como al Señor. Le hago una pregunta a las mujeres. ¿Ustedes ven a su marido como ven al Señor? ¿Lo ven como ven a Cristo? Porque eso es lo que está diciendo el versículo. Mujeres, aprendan a ver a su esposo como ver a Cristo, porque ustedes tienen que someterse a Él y servirle a Él, pero como que se lo hicieran al Señor. Si no lo ven a su marido como al Señor, ni le prestan un servicio a Él como que si fuese para el Señor, ¿el sometimiento tiene algún valor eterno para Dios? No. No tiene ningún valor eterno. O sea, un día cuando usted se presente delante de Dios, ante el tribunal de Cristo, y usted va a ser juzgada por las cosas buenas y malas que hizo aquí en la tierra, y entre esas cosas buenas y malas usted, ay, sí, yo hice una cosa buena. Le serví a mi marido, sí, pero le sirvió como que no era el Señor. Lo sirvió de mala gana porque tenía que hacerlo, porque era mi marido, porque, uy, si no, para que no se enojen. Y el Señor le va a decir, miren, usted le servía a su marido, pero no de buena gana. No como que me lo hacía mía, le va a decir el Señor. Usted le servía a su marido, pero yo no estaba en medio. Porque usted miraba a su marido y le servía a su marido, pero no como que me lo hacía a mí, sino porque tenía que hacerlo. Así que ninguna recompensa para usted. Y usted se va a apartar avergonzado. Es verdad. Porque nunca lo sentí como que si estaba sirviendo al Señor, sino porque tenía que hacerlo. Me estoy explicando. Por eso la palabra clave es como al Señor. ¿Cómo trataría Cristo a través de usted a su marido? ¿Cristo vive en usted, sí o no? Hace la mano, ¿cuántas mujeres creen que Cristo vive en su vida? Ahora, Cristo serviría así a su esposo a través de usted. Lo amaría así. Le respondería así. Y si se da cuenta, ahí vamos viendo el corazón. Por eso la palabra clave es como al Señor. O sea, usted tiene que guardar el respeto como que lo está haciendo para el Señor. Ver al Señor eso. Ahora yo le pregunto a ustedes esposos, ¿ustedes se comportan como el Señor? Como el Señor Jesucristo se comportaría con su esposa. ¿Ah? ¿Se dan cuenta que es de parte y parte? Muchos dicen, ay no, es que el respeto se lo gana. ¿Cómo? No se lo merece, no se lo doy. Ay, tremendo. ¿Dónde dice la Biblia que el respeto se lo gana?
que aprender a respetarle porque tiene que aprender a ver en su esposo o en su esposa la imagen de Dios, la dignidad de Dios. Porque por eso dice Santiago 3, cuando habla de la lengua en el capítulo 3, dice: con la misma lengua que bendices a Dios, maldices a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. ¿Saben cuál es el problema? Es que no sabemos valorar, reconocer la imagen de Dios en nuestro prójimo. Sea hijo, sea esposo, sea marido, sea profesor, sea jefe. No sabemos reconocer la imagen de Dios en nuestro prójimo. Entonces, no le doy mi respeto. ¿Sabe por qué? Porque no reconozco la imagen de Dios. Pero con esa misma boca alabo a Dios y con esa misma boca maldigo. La palabra maldecir significa hablar mal. Con esa misma palabra que estás bendiciendo a Dios, boca y lengua, después estás hablando mal de tu esposo, de tu esposa, de tu marido. Lo estás maldiciendo. Tremendo, ¿ah? Entonces uno tiene que saber discernir y decir: no, yo tengo que someterme a este hombre porque reconozco en él la imagen de Dios y reconozco a Cristo en él. Después están reconociendo a Cristo y viendo a Cristo a través de su esposo. Se está comportando como Cristo su esposo. La está amando como Cristo, porque todo eso habla de este capítulo, hermano. Así que tiene que funcionar el matrimonio. Así que tiene que funcionar. Porque si yo no le doy el valor a la palabra de Dios a través de mi relación matrimonial, estoy mal. Estoy mal. ¿Quieres decir algo? Sí, es que digo gracias al tiempo, gracias a Dios, porque dice en una parte de la Biblia, no recuerdo si es Jeremías, que dice el Señor: mi pueblo muere por falta de conocimiento. Y nosotros debemos siempre estar leyendo, porque nos damos siempre la nariz contra el muro. Claro, entonces por eso es importante que la palabra de Dios abunde en nuestro corazón. Porque la regla de conducta en nuestra vida tiene que ser esta palabra. ¿Con quién yo me tengo que medir? Es con esta palabra. ¿Me explico, hermano? Entonces, eso que les dije, hermano, en Santiago capítulo 3, yo le invito a que usted lea todo el capítulo 3, que habla sobre el modo de la lengua, ¿no? Y de la sabiduría de Dios. Entonces aquí dice, mire, el versículo 10: de una misma boca procede bendición y maldición. Hermano mío, esto no debe ser así. ¿Sí se dan cuenta? El versículo 9: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y el versículo 10 dice: ¿puede proceder de una misma boca bendición y maldición? Por eso compara la lengua como una fuente. Y la Biblia dice: esto no debe ser así. Así que la mujer y el hombre tienen que ver la imagen de Dios en su esposa y en su esposo, y darle el valor y bendecirle, y vivir sometido. Dígame. Santiago capítulo 3 versículos 9 y 10. Entonces, mis santos en Cristo, como les dije, nos quedamos ahí. Es importante que entendamos esto, hermano. Amén. Ahora yo, sección de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? A ver, un ratito. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿O todo está claro hasta aquí? Entonces, ya, bueno, eso vamos a hablar de otra cosa. Esa es de otra. Pero con respecto a la matrimonio, dime, Vilma. Una pregunta fuera de programa. A los hijos también deben ser tratados como que si fuera para el Señor. Claro, también para el Señor, porque tiene la imagen de Dios en tu prójimo.
para el Señor. ¿Se recuerdan en Mateo cuando el Señor dice, en el juicio, dice, cuando fuiste a la cárcel y me llevaste de comer y en el hospital también me visitaste y le dirán ellos, ¿y cuándo hicimos eso? Porque cuando hacía una de esas cosas, a mí me lo hacías. Cuando hacía una de esas cosas a mi pequeñito. O sea que cuando usted visita a un preso, a un enfermo, el Señor le va a decir, ¿sabe qué? Lo hiciste como para mí. Y si alguien da un vaso de agua a uno de mis pequeñitos, es como que me lo hace a mí. ¿Se da cuenta? Entonces, lo importante es eso, hermano. Poder, nuestro servicio, si no lo hacemos como para el Señor, no tiene ningún valor. Si usted hace las cosas para alcanzar un puesto, para ser visto de los hombres, para ganar gloria propia, es basura, eso no vale nada. Pero si usted así sea un vaso de agua, con amor, como que lo está haciendo para el Señor, eso tiene un valor eterno. Y el Señor le va a decir un día, hoy te doy esta corona, le va a decir, porque fuiste una mujer excelente. ¿Cómo trataste a tu marido? Era como que me tratabas a mí. Qué lindo. Así tiene que ser, hermano. Igual el marido tiene que tratar a la mujer como al Señor. Y hermano, usted es viuda y el Señor conoce su corazón. Amén. El Señor conoce su corazón. Y hablando sobre las viudas, es importante en Timoteo, ya que usted me dijo eso ahora, dice que las viudas que son jóvenes tienen que casarse. Las que son jóvenes, que no superan los 60 años, Pablo le escribe a Timoteo, no sea que caigan en maledicencia. Por lo tanto, las manda a casarse. Y a las viudas, en cambio, que ya superan los 60 años y que ya, han hecho del Señor su esposo, dice que la iglesia tiene que ocuparse de ellas si ya han tenido un buen testimonio, si han sabido ser hospederoras, han sabido ser misericordiosas, han sabido enseñar a otras jóvenes cómo amar y gobernar su hogar. Entonces dice la iglesia, pero si tienen hijos, parientes, primero que ellos la honren a ella, después la iglesia. ¿Por qué? Porque el que no ve por su familia es peor que un incrédulo. Tremendo. O sea, en otras palabras, está hablando de cuidado, de atención. ¿Cómo tenemos que funcionar aún como iglesia con respecto a las viudas? Amén. Lo que el problema es que hoy en día hay muchas madres solteras jóvenes, porque la iglesia está en una crisis también. Lo que antes no se veía en las iglesias hoy se ve. Hay muchas madres solteras, hay divorcios, hay separaciones. ¿Y saben por qué? Porque hay crisis en los matrimonios. Y mire, hermano, por eso le dije, el blanco de Satanás, ¿cuál es? El matrimonio. Porque sabe que si destruye un matrimonio, destruye una familia. Y destruyendo la familia, destruye la sociedad. El núcleo principal es el matrimonio. Por eso lo que más tiene que funcionar bien es el matrimonio. Amén. Pongámonos de pie.